GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 17 de febrero de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Hoy estamos acostumbrados a ver cambios continuos y que en poco tiempo lo que era ya no es. Pero en la época de la cual estamos dialogando, pareciera que las cosas eran inmutables. Incluso las estructuras de gobierno que se sucedían en la familia real y prácticamente nada cambiaba ni en apariencia ni en condiciones. No se diga, por ejemplo, las ciudades o los poblados, las capitales eran casi idénticos del siglo XVI hasta el siglo XVII, hasta el siglo XIX prácticamente. El virreinato de la Nueva España, su estructura política y su gobierno. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros siempre distinguidos amigos, quienes amantes de la historia gozan de la experiencia excepcional al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de historia. Ya 17 de febrero, pasamos la mitad del segundo mes del año, que este año nos toca bisiesto de 29 días, Día del Inventor Mexicano, y con grandes inventores que tenemos en nuestra historia. Entonces, esa es la efeméride del día de hoy. Que tengan una excelente mañana y vamos a abordar un tema muy interesante de las raíces de nuestro país, de las que se nos habla muy poquito en la formación académica. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muchas gracias, doctor Luis Alberto, mi amigo Ignacio Salcido, radioescuchas. Bienvenidos a este apasionante tema. Sí, ya un mes de febrero, bisiesto, no es un mes cualquiera. Felicitaciones a los que cumplen aniversarios de onomástico, aniversarios de casados, y que bueno, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Y también quiero aprovechar. Y a los que cumplen cada 4 años, Carlos, que nacieron el 29. Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de este tema entre reseñas, como dice Nacho, y también anécdotas, porque esta historia estos hilos de la historia se van reconstruyendo también a través de anécdotas. Bienvenidos. Y bueno, como música de fondo vamos a escuchar algo muy típico creado en aquella época por Juan Gutiérrez de Padilla, quien en el siglo XVII escribió una hermosa canción que se llamó Los Tres Reyes. Y bueno, entrando en el tema, Carlos, la estructura gubernamental de un vasto imperio como el español, ya digamos, estamos hablando de mediados del siglo XVI, o sea, 1550, veintitantos años después de la consumación de la conquista de la Gran Tenochtitlan. Ya España se expandía terriblemente, pero ¿cómo era posible gobernar territorios que, como diría más tarde, porque fue posteriormente el rey Felipe II, territorios en donde no se ponía el sol? Así es, doctor. Bueno, pues fue toda una odisea. Como platicábamos antes de iniciar la grabación de este programa, pues al rey de España o todos los monarcas, porque fueron, pero tenemos que hacer una serie tipo Netflix aquí para contar toda esa historia, pero lo más destacable es que les llegó un segundo aire. Ya lo platicamos, que venían de la conquista de los árabes, venían a unificar los reinos de Castilla y Aragón con ese matrimonio político religioso arreglado entre los reyes católicos. Entonces, pues les vino, válgame la expresión, como anillo al dedo, encontrar estas nuevas tierras. Pero, y como platicamos en el programa pasado, las primeras organizaciones fueron las capitanías generales, los encomenderos, los adelantados.
que perdóname la expresión, pues no muy culta que digamos, pero andaban como Juan Pirulero. Entonces, cada quien atendiendo su juego y a su codicia y su ambición en este intercambio cultural disfrazado de saqueo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es lo que fue? Vamos a hablar de comercio internacional, saqueo y fusión, como ya lo vimos. Al revés, ¿no? El saqueo disfrazado de... El saqueo disfrazado de la imposición a través de la religión y el intercambio de genéticos a través del que fue el mestizaje y todas las castas que hemos platicado a lo largo de estos episodios, ¿verdad? Bueno, aquí el punto es que el rey cuando dice, a ver, aquí, imagínense si Colón se tardó meses en llegar, imagínense las noticias del nuevo imperio, cómo iban ahí en ultramar, lo que llegaban allá a la capital española, entre chismes trascendidos y anécdotas, y el rey dijo, ¿saben qué? Aquí el rey soy yo. Entonces se hace una estructura piramidal, precisamente diciendo, aquí el rey soy yo. Se establecen las leyes dindes, que es el consejo, que es precisamente para tener un órgano regulador, jurídico, político, institucional, de que ustedes saben que serán conquistadores, pero son mis súbditos. Y si quieren que les dé una clase de derecho administrativo, vamos a decir que fue una clase, una relación de supra a subordinación. Entonces por eso la palabra virrey, o en inglés viceroy, es en lugar del rey y a nombre del rey. La justicia, como vemos el ejemplo anglosajón, se imparte a los jueces en nombre de su majestad el rey. Y aquí era justicia, que vinieron las reales audiencias, las intendencias y todo. Entonces era a nombre del rey. Entonces ahí es donde empiezan precisamente los grandes virreyes históricos. Nuño Beltrán de Guzmán, Fray Juan de Zumárraga, que pues, era muy fan club de lo que era la Inquisición, y Antonio de Mendoza. Entonces tuvieron que hacer precisamente ajustarse a este estatuto jurídico, como dijera Ripley en voz de Jack Palance, aunque usted no lo crea, el Consejo de Indias tenía por objeto precisamente, sí, una organización política y evitar los abusos y la prohibición de la esclavitud. Anótelo bien, radio escucha, prohibición de la esclavitud. Pero pues como nosotros tenemos otros datos en el fondo, pues que no hacían más que hacerse cómplices de alguna manera de ese tipo de barbarie. Cuando le convenía el virrey, pues ajustaba el estatuto jurídico, y cuando no, pues le tocaba seguramente su comisión. Aquí, por lo pronto, esta intervención introductoria. Claro, y Carlos, una pregunta, si estaba prohibida la esclavitud, entonces, ¿cómo fue que justificaron el hecho de que todos los indígenas trabajaron a marchas forzadas? De hecho, España se convirtió en una superpotencia mundial a partir de que logró las conquistas en el territorio americano, y eso fue no nada más por el hecho de que encontraron los grandes yacimientos de minerales y todos los recursos naturales, no nada más de nuestro país, también de Sudamérica, sino que contaban con una mano de obra prácticamente gratuita, subyugada, sometida a su voluntad, que incluso les generó problemas que vinieron a terminar hasta el siglo XX, principios como la Guerra de Castas. La Guerra de Castas fue una reminiscencia del rencor que los indígenas se formaron debido a la asimetría con la que eran tratados. Entonces no sé, Carlos, si tú pudieras explicarnos cómo es que a pesar de que por un principio moral, ético, religioso, la palabra esclavitud era algo que no podía concebirse, que tampoco se podía negar que los indígenas eran seres humanos, porque eso también hubiera sido una especie de blasfemia. A todas luces eran seres humanos, y lo único que se discutía, digamos, moralmente, era su capacidad o su aptitud para estar resguardados por el ordenamiento jurídico, debido a que no observaban las leyes naturales por el tema de los por el tema de los sacrificios humanos. Pero entonces, ¿cómo hicieron los españoles? Porque todos los indígenas trabajaron para ellos, y es fecha, y ya lo habíamos abordado en el programa antepasado, es fecha que la idiosincrasia del mexicano sigue siendo, tristemente, discriminar a aquellos que pertenecen a pueblos originarios. Pues es eso, la doble moral. O sea, es como cuando decía Pedro Aspe, el secretario de Hacienda de Salinas, el desempleo en México es un mito genial, y se creían sus propias mentiras de alguna manera, pero los hechos era otra cosa. Y esas castas, como guerras, gastas, esa discriminación siguió muy vigente, comenzando por la casta criolla. Bueno, aquí creo que el doctor me quiere acentuar algún tema. Gracias. Sí, no, un poco la cuestión que ya habíamos en cierta medida tratado.
Al principio se les otorgaron encomiendas a los conquistadores y luego se cambió la estructura. La encomienda era un territorio amplio en el cual vivían pueblos indígenas, había bosques, había montes, había poblados completos, había todo. Y eso se le entregaba a uno de los conquistadores para que evangelizara y para que generara riqueza. La encomienda tenía dos funciones. En el ámbito del humano era precisamente evangelizar a los indígenas. En el ámbito económico era producir riquezas para la metrópoli, para España. Ahora bien, esto era un poco problemático si se aceptaba totalmente que los indígenas tuvieran alma y que por lo tanto fueran hijos de Dios. En un primer momento se negó esto y las razones fueron fisiológicas. Creo que ya habíamos comentado un poco. El español es blanco generalmente, no todos, y es de barba cerrada. El indígena es moreno y no tiene muy poblada la barba, nomás tiene algunos piochitos y demás. Eso justificaba el que se les obligara a trabajar. Hubo el rey de Tectal y hasta el papa que eran hijos de Dios. Entonces a partir de ese momento ya no se podía hablar de esclavitud. Realmente dentro de las falacias y hasta paradojas de la historia de México, no hubo esclavitud formal en México como sí la hubo, por ejemplo, en las colonias americanas. Allá sí había esclavitud, allá sí eran esclavos. Aquí no eran esclavos, pero eran súbditos del rey que estaban encargados a ciertas personas que generalmente tenían títulos nobiliarios. Por eso encontramos tanto en lugares como Jalisco, Guanajuato, etcétera, encontramos a duques y condes, los cuales los hacían trabajar, pero para la gloria de España. Y como no existían derechos humanos, como no existían límites al horario, pues trabajaban de sol a sol. Y uno dice, ¿por qué trabajan de sol a sol? Porque todavía no se inventaba la electricidad. Si hubiera habido electricidad, habrían trabajado toda la noche. Oiga, doctor, pero aquí también es que lo interesante de este tema, estamos viendo en este programa ya la estructura jurídica y política está muy conectado, porque usted nos habla de la encomienda. Ciertamente la encomienda fue, digamos, la primera manera en la que la corona española premia a los conquistadores, pero por otro lado se dan cuenta que eso empieza a darles mucho poder en los territorios conquistados y que estaba en ciernes una posible rebelión a efectos de lograr una independencia. Incluso, oye, por ejemplo, pero algo terrible, ese virrey no tenía un intendente, un contralor, un supervisor, y si lo tenía, había todo el Atlántico de por medio, lo que le llegaba al rey y lo que se magnificaban las cosas. Lo que fueron 72 virreyes, no vamos a abarcar todos, pero son los más destacados, claro, por su visión, y también hasta por su codicia, ¿por qué no decirlo, verdad? Ajá. Terribles. Y aquí el tema es justo eso. Las encomiendas se suprimen tan pronto como en 1547, si mal no recuerdo, por las leyes nuevas. Sí, y entonces las leyes nuevas dicen, no se puede ya continuar bajo ese régimen porque se estimaba que atentaba contra los derechos de los indígenas, y estas leyes nuevas tenían una finalidad de proteger los derechos de los pobladores originarios. ¿Cómo se siguió sustentando este régimen? Porque tenía la corona que cumplir con dos propósitos. Por un lado, tenía que maquilar una idea de mantener la fuerza de trabajo disponible para la corona, pero por el otro, también tenía que tener el control político de las personas que en un primer momento habían sido encomenderos. Cómo se fue constituyendo el virreinato hasta lograr su estructura jurídica que pervivió desde 1535 hasta 1821, y creo que mucho deriva de la respuesta que demos a cómo lograron, sin esclavitud, entre comillas, mantener un régimen de esclavitud, ya sin comillas, disfrazado de otras cosas. Pero ¿sabes qué? Algo también tremendo, perdón, doctor, algo que es tremendo es que todavía este régimen jurídico que se instauró todavía siguió aplicándose como legislación secundaria una vez consumada la independencia, que por cierto este año es el bicentenario de la primera constitución federalista en México, 1824. Esa ley fundamental, pero también todas estas leyes de la época colonial siguieron aplicándose en sus códigos civiles, en sus códigos de comercio, hasta que después llegó la legislación ya de la República restaurada. Hasta el 17, Carlos, del siglo pasado, porque fue cuando gracias al artículo 123 se suprimen las tiendas de raya, que eso es totalmente
Voy a decir una blasfemia, prácticamente Que Dios te perdone, ya no, Luis Alberto. prácticamente una herejía, que es de Vladimir Ilich Lenin, el creador de la Unión Soviética. La religión es el opio del pueblo. Eso dijo él. ¿Qué pasó? Era muy sencillo. Los mismos sacerdotes, la misma jerarquía eclesiástica convencía a los indígenas de que trabajar para los patrones era algo que Dios había definido, era una actividad de carácter religioso, y quien se opusiera, quien estuviera en contra del rey, no se nos olvide que el rey tenía origen divino, quien se opusiera en contra del rey, los mandatos del rey, la gente del rey, estaba cometiendo un pecado mortal. Entonces la inmensa mayoría de la gente, creyendo precisamente en el nivel de, pues hasta fanatismo religioso, voy a decir, que tenían entonces, la gente creía y siguió creyendo. Y lo que acaba de decir Carlos, vino la independencia, pero la independencia benefició a los criollos prácticamente. Y todavía en el siglo XX la situación seguía siendo igual, la vemos. ¿Sí? Los monopolios, los latifundios, sí. Y pareceres, perdón que te interrumpa, lo predestinaban. Ese es tu destino, así te tocó vivir. Exacto, Vamos, exacto. Era una sentencia de por vida. Era un destino fatal, Divino. ¿sí? Que tenía que cumplirse porque era la voluntad de Dios. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita continuamos con el tema. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Carlos, doctor, es un tema muy interesante porque estamos analizando cómo se construyó desde adentro la sociedad virreinal, y de cómo se haya construido la sociedad virreinal es el germen de lo que generó la Guerra de Independencia, porque no hay que olvidar que la Guerra de Independencia fue un movimiento de descendientes de españoles. Hubo movimientos de indígenas que, como comenté en el bloque anterior, perduraron a lo largo de los siglos y que se dieron por terminados, sobre todo por la parte de Yucatán, hasta principios del siglo XX, y todavía a mediados del siglo XX había algunos movimientos armados que manifestaban esta inconformidad que se generó durante siglos en los indígenas. Todo esto surge como una especie de justificación. En primer momento, la corona española decía que por un principio religioso no podía haber esclavitud, pero por otro lado, la corona española tenía necesidad de mano de obra, pero también tenía una necesidad urgentísima de mantener el control político de los territorios conquistados. Entonces, ¿cómo compatibilizo, por un lado, como gobernante en el que no tengo medios de comunicación inmediatos como se tienen en este momento, para en unas tierras muy lejanas mantener la cohesión social? Se dieron cuenta que las encomiendas, claro, desde una perspectiva humanitaria, implicaban un cierto sentido noble porque evangelizaban al indígena, porque le daban alguna posibilidad de supervivencia mediante el trabajo y lo que se le proveía y que lo mantenía. Es que, Carlos, doctor, este debate se dio también en el Estados Unidos del siglo XIX, cuando estaban las posturas encontradas entre la abolición de la esclavitud y los que preconizaban la esclavitud, que decían, y ese tema ahorita todavía suena, lo comento porque es algo que está muy conectado con lo que hablemos, la estructura política, que de la estructura política deriva la estructura económica. El régimen asalariado garantiza la libertad del trabajador. Eso era lo que sostenían los que pretendían mantener la institución de la esclavitud, al menos en el siglo XIX. En Estados Unidos era que no, que los trabajadores asalariados no eran más libres que los esclavos, y que al menos en relación a los esclavos, los amos tenían que proveerles lo mínimo para su subsistencia, proporcionarles un hogar, cuidarlos cuando estaban enfermos. Ni más libres ni menos esclavos. Era una situación que se fue permeando en toda América, la América anglosajona y la América latina, iberoamericana, por así llamarlo. Sí, fueron varias casas, efectivamente, las que, por linaje, como tú atinadamente dices, que fueron un copy and paste, y eso pasó con los virreyes, porque tenían un poder absoluto, porque acordémonos, estimado escuchas,
era el absolutismo monárquico. El virrey como el rey eran los tres poderes: ejecutivo, o sea, jefe de la administración pública real; legislativo, porque dotaba de ya sus leyes y ordenanzas se llamaban; y era el poder judicial a través de las reales audiencias. Las audiencias más conocidas, la de México y las de Guadalajara, por cuestión de repartimiento jurisdiccional y territorial. Y ya en Sudamérica, pues tenían también lo propio. Entonces, sí, trataban de poner un poco de ese desorden administrativo que hicieron los primeros encomenderos adelantados, pero también tuvieron lo propio. El propio Cortés hizo un desorden. Claro, que quería el gobierno, le dieron el marquesado, estuvo inconforme. Quería más. Claro. El marquesado era insuficiente, a lo mejor un ducado, no sé, o ser casi y que tuvieron, príncipe. Tuvieron que limitarle el marquesado porque él tenía esta pretensión de volverse realmente amo y señor de las tierras conquistadas. E incluso el marquesado, muchas veces se piensa que el marquesado del Valle de Oaxaca era un territorio delimitado mediante un perímetro, y no, se constituía por varios dominios que estaban repartidos desde Veracruz hasta lo que ahora es Guerrero, sí, incluyendo desde luego Cuernavaca, en donde se tiene el Palacio de Cortés. Entonces, de Cortés, él era un hombre muy poderoso, se le dio Oaxaca se le puso nada más por esa región primigenia, pero si lo contextualizamos a la geografía política actual, abarcaba más entidades federativas y más allá de pueblos, sierras y valles, el famoso Paso de Cortés, obviamente, cuando llega a sus primeros años. Pero el punto es, Nacho, no nos desviemos, el punto es el poder absoluto que tenían estos virreyes, la organización y sobre todo el pretexto de la colonización del tributo del rey para saquearnos en todos los aspectos. Claro, pero esto es irnos un poquito adelante, porque ya propiamente el virreinato agarra su apogeo en 1535, pero en el momento en el que se realiza la conquista de 1521 a 1535, el poder político todavía no estaba definido, y aparte, cuando ya se establece propiamente el régimen jurídico de un virreinato, vamos a suponer que tú eres el rey, Carlos. ¿Cómo vas a garantizar que te van a obedecer y que vas a mantener esta dependencia? Porque se necesitaba una dependencia para que tú pudieras seguir mandando en territorios lejanos que tenían muchísima más extensión que tus propios dominios europeos. Entonces fue como todo, ensayo-error. La encomienda no funcionó, los encomenderos se me están volviendo muy poderosos, están teniendo toda la disposición de todos los recursos naturales, de toda la mano de obra, prácticamente no paga nada, entonces no, eso no funciona. El repartimiento, y aquí es cuando viene la solución que les funcionó. A través del repartimiento se generó un sistema, y esto fue a partir de las leyes nuevas. Obviamente los encomenderos no estuvieron contentos, hubo algunas voces que se quisieron levantar en contra de la corona española, pero a final de cuentas se logra consolidar esta institución. Y del repartimiento ya habíamos hablado, que era un supuesto trabajo libre a cambio de una remuneración. Los indígenas se formaban en las plazas centrales cada semana y se iban a trabajar de manera rotativa. Pero lo que empezó a ocurrir es que, como no había garantía de que los indígenas efectivamente laboraran solamente en un ciclo, los más poderosos, a través de la violencia, de la coacción, empezaron a forzar a los desvalidos a que laboraran en jornadas que no les correspondían. Era un régimen que comprendía, por ejemplo, una jornada de 4 a 5 días laborando en el campo de los propietarios de la tierra. ¿Y esto cómo se conecta con el mantenimiento del poder político? Mediante las leyes de primogenitura. Es decir, los propietarios de la tierra no estaban facultados, no eran libres para disponer de su patrimonio una vez que fallecieran. Todo pasaba al primogénito, y este sistema fue el soporte de muchas de las monarquías europeas, el soporte político. De esta manera, cuando tú mantienes el patrimonio siempre en las mismas manos, lo que va a ocurrir por lo general es que se crezca. En cambio, si resulta que tuvieron 16 hijos y a cada uno le toca un 16avo y luego se tienen que hacer... De hecho, como ocurre actualmente, hemos visto muchos casos de familias que logran grandes fortunas, que están a nombre de una sola persona, que tienen numerosa descendencia, y que en el momento en el que quien es el autor real de ese emprendimiento exitoso, que incluso a veces estamos hablando de empresas que tienen un peso nacional, fallece y viene la sucesión, se extinguen. ¿Por qué? Porque ya cada quien nada más dice, bueno, yo vendo mis acciones, yo vendo mi parte, o bien pasa a manos extranjeras y se acaba. Aquí no. Lo que tú estás haciendo como rey es asegurar que quien posea
va a poseer siempre lo mismo. Mantienes el canal de producción bien establecido, no permites que se divida y no nos quitamos de temas. El primogénito. No hay más. A perpetuidad por los siglos de los siglos, mientras vaya estirpe. Y de hecho terminaste con una frase muy acertada, Carlos. Antes, terminaste lo que anterior, una frase muy acertada. Antes era, como te tocó nacer, así te quedas. Tanto para un lado como para el otro. Nada más que la estadística no nos ayuda. Los propietarios de la tierra, ¿cuántos eran? Y los que la trabajaban, ¿cuántos son? Eran los más. Y me pregunto si más o menos todavía las cosas son similares. Aquí hay un aspecto muy interesante con lo que acaban de platicar ustedes. Les recuerdo nomás que estamos en Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, el Virreinato de la Nueva España, la estructura política y de gobierno. Con nosotros los licenciados en Derecho, amantes de la historia, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa. Algo que mencionaban ahorita sobre que se fueron haciendo instituciones, se fueron cambiando. Prácticamente todas las instituciones cuando nacen tienen un grado de pureza especial, se generan positivamente, pero tal pareciera que la naturaleza humana termina por prostituir las instituciones. Cosas que fueron muy buenas, que fueron magníficas, pasado el tiempo, pasadas las personas, empiezan a cambiar y empiezan a empeorar. En lugar de mejorar, generalmente empeoran. Por ejemplo, en el caso del virreinato, hace rato decías, Carlos, que los virreyes eran amos absolutos, pero tenían que obedecer al rey. Sin embargo, la distancia entre la Ciudad de México y la Ciudad de Madrid era inmensa en el tiempo, no tanto en la distancia, sino en el tiempo, por lo que muchas de las leyes, muchos de los decretos, de las ordenanzas del rey tardaban 3-4 meses en llegar a México, y luego la respuesta, las actitudes, los problemas que había en la Ciudad de México tardaban 3 o 4 meses en llegar al rey para que el rey tomara una decisión que corrigiera esto. Ahora bien, han hablado de los virreyes. Hubo virreyes muy buenos. A mí me gustaría, por ejemplo, creo que tenemos el caso del primer virrey, que partiendo del criterio que decíamos hace un momento, de que al principio las instituciones son buenas, después se prostituyen, creo que el primer virrey fue un ejemplo excepcional, ¿no? Antonio de Mendoza, originativo de Castilla la Vieja, funda lo que conocemos como Morelia Valladolid, en honor a su natal. Entonces el señor era vallesoletano. Fundó varios pueblos indígenas y vamos a decir que le toca esa primera inauguración, esa transición de ese autoritarismo de los encomenderos, de los cortesistas, los vamos a llamar así porque cortesanos es otra connotación. Valdría la pena ver esos primeros esfuerzos que hizo hasta 1549. Luego después tenemos a Luis de Velasco, que puso en práctica las nuevas leyes, fortalece a la institución de la monarquía, que era hospitales, y en 1553 a nosotros le debemos el Día del Abogado, porque en 1553 inaugura la Real y Pontificia Universidad de México, antecedente de la UNAM. Y acuérdense que en 1553, un 12 de julio, un fraile, no me acuerdo qué orden, da la primera cátedra de Derecho, precisamente Derecho Canónico. Entonces, por eso le debemos el Día del Abogado, remembrado varios siglos después por don Adolfo López Mateos, en el año de 1960. Entonces, muchos de ellos fueron visionarios, otros un poco más voraces. Martín Enríquez de Almanza, yo lo ubico como fundador de Celaya, mi segunda patria. Él gobernó entre 1568 y 1580, posteriormente fue virrey en Perú, pero en su transición por México también fundó muchos pueblos. Se dio una guerra muy tremenda con los chichimecas del norte en la ruta del descubierto del mineral en Zacatecas. Entonces funda muchos fuertes para precisamente atacar esas tribus bárbaras del norte que todavía eran difíciles de conquistar. Algunos fuertes todavía quedan por ahí en Ojuelos, Jalisco, y estableció, pues como les dije, fue del fan club de la Santa Inquisición. Carlos, pero por ejemplo, creo que es muy importante durante el gobierno de Antonio de Mendoza se van sentando las bases del México virreinal. Él, aparte sabemos que aquí todavía no existía la política como la conocemos actualmente, porque la legitimación del poder derivaba de otra ficción. Ahorita deriva de la ficción de la voluntad popular. Es una ficción, no es una realidad. Y antes derivaba de esta otra ficción
de que eran impuestos por los dioses, o por la deidad en la que se creyera. Sí, que yo no me estoy metiendo con que las deidades sean ficciones, no. Aquí la ficción era, porque eso sabemos que es una ficción, Dios no ponía a los reyes. El concepto de la soberanía, superhombre, estar por encima de todo, era por mandato divino. Entonces, pero a pesar de eso, él tenía estas nociones políticas, porque le corresponde esta transición del régimen de encomienda al régimen del repartimiento, cuando se promulgan las leyes nuevas en 1543. Y en vez de acatarlas con mano dura, porque obviamente hubo muchas inconformidades que pudieron haber derivado en lo que podría haber sido la primera guerra civil, él escucha los reclamos de los conquistadores y de los encomenderos, y eso evita que estallen las revueltas. Y finalmente las leyes nuevas son derogadas, pero consigue mediante canales políticos que los principios de las leyes nuevas entren en vigor, aboliendo la encomienda, manteniendo el orden. Y además, Antonio de Mendoza funda la Casa de Moneda del país, que sabemos lo importante que es el flujo de capitales a través de monedas, de títulos, lo que nosotros los abogados llamamos títulos fiduciarios, que antes no eran fiduciarios porque siempre encontraban. ¿Por qué ahorita el dinero se llama título fiduciario? ¿Por qué? Pues porque simplemente los 200, 500 o 1000 pesos que tiene el billete no están respaldados por nada más que por lo que creemos que valen. Incluso antes había un valor oro. Cada gobierno. Oro, exacto, y ya no. Ya ahorita el valor de dinero fiduciario, antes no. Pero las monedas eran un intercambio, una forma de intercambio patrimonial importantísima que permitió esa. Digamos que esa embrionaria globalización de la que hemos hablado en programas anteriores, que incluso incluían comercio interoceánico. Sí, en ese momento las monedas tenían valor en sí mismas, un valor intrínseco, y la gente las tomaba, confiaba en ellas por su valor intrínseco. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar platicando sobre la estructura política del virreinato de la Nueva España. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando sobre la estructura política y los sistemas de gobierno que vivió el virreinato de la Nueva España, nuestra patria, por 300 años bajo el dominio español. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, pero sobre todo amantes de la historia y amantes de compartirla. Y bueno, a ver, entonces tenemos al rey de España allá en Madrid, feliz de la vida, tenemos a los virreyes y a otros gobernantes, inclusive ahorita que mencionaba hace un momento Nacho el detalle de que el virrey, creo que era Carlos, Luis de Velasco pasó de México a Perú, era algo también normal. Acuérdense que eran 4 virreinatos los que existían en América. Y era a veces normal que un virrey de un lugar pasara a otro virreinato. Y bueno, pero la pregunta más seria sería, ¿cómo es que el rey podía de alguna manera tener control sobre los virreyes que a su vez eran muy poderosos o completamente poderosos en el lugar donde estaban asignados? Así es, pues tenían una herramienta político-jurídica, si es que alguna vez lo jurídico no ha sido también político. Jurídico-político más que jurisdiccional. Es el juicio de residencia, que al final de cuentas, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hay que hablar también de lo que es la Real Audiencia. La Real Audiencia que presidían los virreyes estaba presidida por él, eran 8 oidores, de ahí la palabra audiencia, oidores, que eran escuchas, oidores reales, los alcaldes del crimen, fiscales, uno civil, uno criminal, un alguacil mayor, era toda una estructura. Bueno, ¿cuál era la estructura que ellos tenían?
el propio rey también se las aplicaba. Y ahí es donde vas a hablar tú, Nacho, de este procedimiento de rendición de cuentas. Sí, más que rendición de cuentas, se trataba de un mecanismo de control político, no tanto una especie así como de auditoría. Vamos a suponer, todo tiene que explicarse desde la perspectiva humana de quienes lo vivieron. El poder del rey era absoluto y al virrey lo ponía el rey. Antes, pero era por regla, antes de que el funcionario, los funcionarios de cierta jerarquía, no solo los virreyes, entraran en su encargo en otra posición, como tú lo comentabas, el virrey de la Nueva España después podía tener otro cargo político, tenía que someterse a esa institución que se llamaba el juicio de residencia. En un primer momento el juicio tenía lugar aquí mismo en la Nueva España, pero con posterioridad, ya en el siglo XVII, era en la península ibérica. Y usualmente instruía el juicio el sucesor. Entonces, ¿qué es lo que a mí me convenía como gobernante, puesto por la persona que sé que me va a juzgar más tarde o más temprano? Siempre mantenerme en una buena relación. Eso aseguraba que funcionara como funcionó a lo largo de los siglos esta estructura jerárquica, porque yo sé perfectamente que al término de mi mandato va a venir un juicio en el que voy a ser juzgado de manera principal, porque sabemos que quien juzgaba también seguía instrucciones del rey, velada o no tan veladamente, por la misma persona que me puso en el poder. Entonces, si yo desobedecía las órdenes, si yo conspiraba, si yo de cualquier manera generaba una inestabilidad que tuviera algún fin oscuro de rebelión, de independencia, que se incomodara a la corona, en pocas palabras. Eso le pasó a Hernán Cortés. Hernán Cortés fue sujeto de un juicio de residencia, estuvo inhabilitado, muy parecido a lo que le pasó después a su hijo, que allí no fue un juicio de residencia, sino que allí fue un juicio directamente por un conato de conspiración. Pero bueno, este juicio es una de las explicaciones a cómo el control monárquico central pudo mantener la cohesión en la Nueva España. Es algo muy interesante, complejo, pero que constituyó una salida muy eficaz para que los virreyes hicieran lo que exactamente se les dictaba desde Europa. Yo te tengo una pregunta, Nachito. ¿Y tendría alguna injerencia hacia tras mano o a través, como quien dice, del poder tras el trono, la autoridad papal, me pregunto yo? Que te metían todo también, posiblemente. Yo creo que toda la historia de las monarquías, como el poder estaba sustentado en un origen divino, está relacionada también con el poder papal. Incluso eso es algo que hace menos de 200 años todavía estaba siendo materia de discusiones, no hay que olvidar. Todas las leyes de reforma. Una orden religiosa que también así, por mantener la relación política con el Papa, fuera hasta la Santa Sede. Oye, fíjate que acá este virrey se está pasando de lanza y el rey no sabe, le están viendo la cara o la P en la frente, por decir algo. ¿Tú crees que no hubo esa posibilidad fáctica, histórica? Creo que más o menos pasó, se podría decir que quizá con órdenes religiosas que tenían... Como lo vamos a ver más adelante. Como los jesuitas, por ejemplo. Que tenían su propia jerarquía independiente del gobierno, porque los jesuitas recibían exclusivamente órdenes del Papa, no de los gobernantes. Entonces, por eso es que este tipo de órdenes sí pudo ser, pero realmente yo lo veo difícil, Carlos, doctor, salvo su mejor opinión. El poder político del virrey sobre sus súbditos también descansaba en la religión. Por eso lo primero que llegaban, y es lo que comentamos en programas anteriores, era establecer capillas, iglesias, también designar los santos patronos de los lugares para generar ídolos que pudieran unir a la población bajo este misticismo religioso. Entonces yo veo muy difícil que la iglesia estuviera descontenta, más bien al contrario, el poder de la iglesia pesaba, pero desde Europa, sobre el rey y sobre el virrey. No tanto que hubiera denuncias en el sentido de que alguien contrapeso, sino simplemente era una subordinación. El problema ya de separarse de la iglesia, si no estoy equivocado, vino hasta el siglo XIX, con las reformas liberales. Este gran pleito entre liberales y conservadores, pero ya en el México independiente. En el México virreinal no hubo nunca una discusión sobre el gran papel que debía tener la religión en el gobierno. No, era una combinación. De hecho, el arzobispo primado de México, en este caso, venía a ser el representante directo del Papa.
y era un personaje tan poderoso en un momento dado como el propio virrey. No se nos olvide que establecían las diferencias tan grandes. Algo que se me había pasado comentar hace rato cuando hablábamos de la cuestión de la religión y los indígenas, es que hoy en día todavía podemos ver en muchas de las iglesias virreinales de los pueblos de aquella época lo que se conoció con el nombre de la capilla de indios, que es una capilla tal cual, pero que se encuentra en el atrio de la iglesia, porque los indios no podían entrar exactamente a los lugares donde estaban los blancos, los criollos. No pueden mezclarse. No podían mezclarse. Sí, eran católicos, eran creyentes, tenían sacerdotes, tenían todos los oficios religiosos, tenían los sacramentos, pero no tenían, ¿cómo podríamos decir?, contacto. Y eso significaba también un detalle importante que afectaba la creencia de lo que hace un momento mencionaban como el destino por el cual estaban decididos los indígenas a respetar a sus patrones, a respetar a los amos, porque la palabra correcta es a los amos, por origen divino. Y algo muy interesante es el tema de cómo, lamentablemente, cuando los españoles advierten que los indígenas pueden ser tan brillantes como el europeo más brillante, los dejan de instruir. En un primer momento las campañas de evangelización sí propendían a que el indígena aprendiera incluso latín y que aprendiera a leer y que aprendiera a escribir, se les distribuían libros, y luego existen estos registros en los que desde una perspectiva lamentablemente económica, ya no moral, ya no religiosa, ya no mística, se dice, bueno, ¿y de qué me sirve? Al contrario, representa un problema que el indígena sepa tantas cosas, que el indígena empiece a poder interpretar. Claro, o sea, estamos todavía en un momento en el que los textos bíblicos estaban profitos, porque apenas estaba Martín Lutero redactando sus traducciones, que a la postre vinieron a poner en conocimiento de las masas el texto religioso, porque antes la religión era lo que decían los sacerdotes. Es decir, si se tenía alguna duda sobre los alcances de un mandamiento religioso, los textos sagrados no estaban a disposición. No es como ahorita, que se convirtió después en el, si mal no recuerdo, Carlos, doctor, el libro más vendido de la historia de la humanidad. Antes no, antes era algo reservado, y entonces por eso también estaba este gran control, porque la religión decía lo que los intérpretes decían que decía, así. Lo que interpretaban los intérpretes. O lo que les convenía interpretar. O cómo lo traducían, ¿verdad? Exacto. Y eso que no era teleprompter, como decimos hace rato. You walk the talk, Carlos. Aquí hay un aspecto muy, muy interesante. Por muchísimos años, yo creo que hasta a mediados del siglo XX, estuvo prohibido a la gente en general, a los legos, por llamarle de alguna manera, que leyeran la Biblia, porque decían que no la entendían. Y es que hay ciertos textos que pueden interpretarse como se quiera. Aquello de que a los pobres siempre los tendré conmigo, ha sido interpretado, que lo dijo Cristo, está en el Evangelio. Había quien interpretaba que los pobres siempre existirían, no había por qué sacar a los pobres de la pobreza, porque si no, pues se les quitaba de la cercanía con Cristo. Como si la pobreza misma fuera una virtud que hubiera que buscar, como si el hecho de tener bienes materiales suficientes para la subsistencia digna fuera pecado. Oh, y la otra es que a los ricos se van a condenar. Además, es que primero pasa un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Y entonces, bajo esos criterios, ¿para qué quieres ser rico si no te vas a salvar? Que esa frase tiene, yo creo que mucho de verdad. Oigan, amigos, retomando el tema que nos ocupa en este programa, pero volviendo otra vez a las instituciones, lo jurídico, esas leyes todas siguieron, como se permeando todavía hasta el siglo XVIII, perdón, XVIII y parte de XIX y XX. Y por ejemplo, esa frase que escuchamos en materia mercantil, a propósito les saludo a mis alumnos de Derecho Empresarial, esa salvo buen cobro, viene desde la colonia, es decir, cuando hablamos ahorita del valor del dinero, o sea, quiere decir, este documento que te expido, pues es vamos a decir, respaldaba una buena fe, una presunción de fe, pero viene ya desde mucho más atrás ese vocablo, ese entre otros, ¿verdad? Sí, ya que tocaste ese tema, pues estamos dejando de lado que entre el rey y el virrey había un consejo. Así es. Y ese era muy importante. El Consejo de Indias. El Consejo de Indias, que como dije, era un organismo
desconcentrado, porque no era completamente autónomo, ahora que traen tanto contra los autónomos, precisamente para regular ese tipo de situaciones, para regular procedimientos y evitar precisamente ese tipo de abusos. Y como dijimos hace rato, no son las instituciones, son los malos manejos de las personas. ¿Cuántos virreyes se hicieron de la vista gorda esos consejos, o buscaban tenerlos así muy a su modo, y pues interpretaban? Si hablabas tú en interpretación bíblica, pues también interpretaban la Cámara Ley a su antojo. Claro. Y por ejemplo, aquí me llama uno de los virreyes la atención, precisamente el primer duque de Atrisco, me refiero a Juan Sarmiento de Valladares, que se encargó, fíjense, de legalizar el consumo de pulque. Ay, cómo estará esa época sin alcoholímetros ni vialidad. Imagínense la legalización del pulque, una forma también de tenerlos sometidos. Bueno, pero lo que pasa es que eso creo que es otra visión que se tiene, ¿no? Muy paternalista del consumo del alcohol, porque realmente eso no tiene nada de malo. En la propia iglesia, el sacerdote, cada vez que da la comunión, exacto, o sea, el alcohol en sí mismo no es malo, sino como, incluso creo que la visión que tenemos en el país paternalista de que no te vendo los domingos y demás, en nada nos ayuda. Eso no nos genera responsabilidad, sino lo contrario, y creo que lo mismo pasa con todas las demás sustancias. Pero bueno, Carlos, algo muy interesante que creo que se nos está yendo ya el tiempo, pero para dejar las bases establecidas para el siguiente programa. Había un virrey, sí, que se establece ya el virreinato como institución política a través de la cual se va a ejercer el dominio de España en el virreinato de la Nueva España, en todo este gran territorio de cuya extensión ya hablamos, pero ese virrey, ¿cómo es que ejercía su poder sobre estos territorios tan vastos? Porque tengo entendido que aquí también en el virreinato, así como estaba el reino de Castilla y el virreinato de la Nueva España constituía parte de su organización política, el virreinato de la Nueva España a su vez tenía vida propia a través de reinos y capitanías generales. Entonces no sé si quieras platicarnos un poquito, por ejemplo, de cómo se dividían los reinos, o lo dejamos ya para el siguiente programa, hablando de la historia y la distribución de cada uno de los reinos. Consejo de Indias, que tenía su sede en Madrid, el Consejo de Castilla, el de Aragón, el de Portugal, Italia, se instaura en 1511 y es disuelto en definitiva ya en la decadencia de la colonia del Imperio Español en 1834. Entonces es conocido también por América y Filipinas, porque hasta allá también se expandió. Además se llama Filipinas en honor al rey Felipe, precisamente. Ahí lo dejamos, queda pendiente ese hilo de la historia por descubrir. Sí, y además considerar que ese virreinato de la Nueva España, con su tamaño, era mayor a los 5 millones de kilómetros cuadrados. Así es. O sea que era un territorio vastísimo, ¿sí? Y bueno, quedó dividido en muchas partes, que ya veremos la próxima vez exactamente cada una. Es decir, había una división territorial, pero también había una división administrativa, porque también había intendencias y otras actividades. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Al contrario, gracias, doctor, gracias, Carlos, y especialmente gracias al auditorio por acompañarnos. Gracias, Carlos Humberto Huerta Ochoa. Gracias, doctor, y vamos con todo para el siguiente programa, que va a estar muy interesante. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos. Ahora vamos a hacer un breve paréntesis. El próximo sábado 24 de febrero hablaremos sobre un anecdotario de Lerdo, una obra diferente. Y luego, en el siguiente sábado, regresaremos otra vez a nuestra serie del Virreinato de la Nueva España. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.